Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Como es lo que quiero compartir en esta tarde, noche con ustedes, por supuesto la palabra del Señor es de un tema que es el tema de las Escrituras. Es de a fin de cuentas lo que trata y la razón por la que, Jesús vino a esta tierra en el deseo de principalmente glorificar al Padre. Y quiero compartir con ustedes un poco la historia de cómo comienza la iglesia. La iglesia de la cual vos y yo hoy somos parte. Y que tenemos propósito y sentido, comenzó hace mucho tiempo. Y quiero con ustedes leer un texto bastante, voy a pedir que me sigan con atención porque es medio largo, y a través de la palabra vamos a ir viendo ciertas características, sino ciertos puntos importantes que nos van a mostrar un poquito lo que es la misión de la iglesia. Y que no solamente la tarea que tenemos por delante, sino lo que también el Evangelio en sí produce en nosotros y a través de nosotros o debería producir. Y en el medio vamos a escuchar del texto, vamos a ver también situaciones difíciles, sufrimiento, porque es parte de la iglesia. Somos llamados a seguir a un crucificado. Y a veces que tendemos a olvidar esa parte de la verdad. Y queremos todas las bendiciones de Dios para nosotros. Y da la impresión que muchas veces parece que el fin del Evangelio somos nosotros. Y en realidad el fin del Evangelio no somos nosotros. El fin de todo y la historia del Evangelio es Dios y su gloria. Es a Él a quien merece toda la gloria, la honra y el honor. ¿Verdad? Y de eso un poquito quiero hablarles cómo empezó la iglesia, cómo empezó todo esto, que hoy llega hasta nuestro tiempo, 2000 años después. Y me acompañan en Hechos. Capítulo 8. Primero, antes de eso, simplemente quiero leerle capítulo 1, versículo 8 de Hechos. Pasaje muy conocido, pero voy a enganchar de ahí, para luego saltar a 8.1. Hechos 1.8, ¿lo tienen ahí? Amén. Miren, dice así. El Señor, el 7 dice, Jesús le contestó. Primero, ¿qué pregunta hacen los discípulos? Primero, ¿no? Entonces, el 6, los que estaban reunidos, que eran los discípulos ahí, le preguntaron al Señor Jesús, para ubicarle en contexto, Jesús había ya resucitado, pero todavía estaba en la tierra. Señor, ¿restaurarás en este tiempo al reino de Israel? Jesús le contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Pasaje parecido al de Mateo 28. ¿Recuerdan? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ahora sí vamos a leer capítulo 8, versículo 1 en adelante. Presten atención porque algunas cosas voy a ir salteando y les voy a decir. Dice así. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Ahora vamos a ver de qué está hablando. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando en casa y arrastrando a los hombres y mujeres, los echaban en las cárceles. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad.
Salteo, dejamos Simón el Mago para otro momento, pero no es el caso acá. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan le imponían las manos y recibían el Espíritu. Saltamos un poquito. Versículo 26. Un ángel del Señor les dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes esto, lo que lees? ¿Entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él, y el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de las Escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Oramos. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Padre, y te pido que estas verdades, esta historia, esta realidad de tu iglesia puede impregnarse en nuestras vidas, Señor, y animarnos a aquello que vos nos llamás. A entender que el Evangelio y tu llamado no termina en nosotros, sino que tienes un propósito para nuestras vidas, Señor. Y la vas a cumplir y nos invita a unirnos. Ayúdanos que a través de tu palabra en esta hora podamos ver y aprender lo que vos querés de nosotros, Señor. Y podamos seguir creciendo en el propósito que tenés como iglesia, pero también cada uno de nosotros individualmente. Amarte, a servirte, amar a otros, a llevar tu palabra, a compartir con otros la verdad del Evangelio, la verdad que salva, que sana y que restaura. Padre, que sea tu Espíritu en esta tarde obrando a través de tu palabra, como siempre, como ha sucedido durante siglos y siglos en la iglesia. Tu Espíritu hablando a través de tu palabra, Señor, animando a la iglesia, corrigiendo, sanando. Seas tú obrando y nada más, que queremos que solo tu presencia en esta hora, Señor. Que todo el resto de nuestras vidas, Señor, preocupaciones, angustias, Señor, dudas, todo pueda desaparecer cuando tu presencia viene en medio nuestro, mi Dios, y seas tú glorificado en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leí la historia. Para el que conoce y se recuerda la historia, le va a resultar un poco más sencillo. Para el que no, voy a tratar de ubicarle en el contexto de lo que acabamos de leer. La iglesia empieza, Jesús ya había, cuando leímos el capítulo
1, versículo 8, Jesús todavía no había ido al cielo, aunque sí había resucitado, todavía no había ascendido. Y estaba en ese tiempo enseñando a los discípulos. Y es allí donde surge la pregunta que vemos en Lucas, ¿no? Que ahora vamos a tratar, pero el punto es allí donde Jesús le da a la iglesia un llamado, un mandato, que luego al final, antes de subir al cielo, ¿se acuerdan del monte? Antes de ascender, Jesús le vuelve a decir: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa, ese mandato, ese llamado que da a todo cristiano involucrado, a partir de los discípulos, todos los que vinimos del testimonio de ellos y que hoy estamos acá. Es un llamado, un mandato para todos. Pero Jesús, en esto que leímos, acabamos de leer recién, si ustedes se dan cuenta, lo que Jesús dice aquí no es solo un mandato. Leamos el pasaje: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto no suena, aunque es un mandato, suena, en realidad, es una verdad profética. Nos dice: hagan esto. Dice: y será así. Nos dice: miren, tienen que ser testigos en Jerusalén, Judea. Dice: ustedes van a ser testigos. Ese es su propósito, ¿eh? Y va a ser así. Es una verdad soberana. Y cuando Jesús se va, pero él le da una orden, dice: ustedes quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu. Y ellos se quedaron. ¿Se acuerdan los 120 allí que llega el Espíritu Santo la primera vez a la iglesia? La promesa que Jesús le había dado a través del Padre. Y las personas son llenas del Espíritu, donde Pedro predica y 3,000 se convierten y hay señales y todo eso, y se bautizan y la iglesia va creciendo, y después 5,000. Y se acuerdan todo eso que pasaba, le metían preso, sanaban paralíticos, era una maravilla. Y la iglesia iba creciendo verdaderamente en todo esto, en Jerusalén. Ellos estaban sirviendo en una iglesia que estaba linda. La verdad que a mí me gustaría ser parte de esa iglesia. Piensen en una doctrina firme, la doctrina de los apóstoles, lo que ellos habían aprendido de Jesús, estaban enseñando. Una iglesia unida, todos compartían, nadie necesitaba nada, porque todos estaban uno al lado del otro, viendo la necesidad del otro, mucha comunión. Una iglesia poderosa en señales, había milagros, sanando enfermos, liberando endemoniados. ¡Wow! ¿Verdad? Era una iglesia así y perseverante en la enseñanza y la oración constante. Por las casas dice que se juntaban no a visitarse para comer algo, que está muy bien, y seguramente lo hacían porque era mucha comunión, pero también para orar, no perdiendo oportunidad de orar. ¿Saben? Eso es lindo. A todos nos gusta juntarnos, ¿cierto? A mí me va a decir que no. A todos nos gusta de vez en cuando con los amigos del hermano de la iglesia, si vamos a juntar a comer algo, vamos a tomar mate, yo que sé, vamos a esas cosas, ¿cierto? Y uno la pasa súper bien, ¿verdad? Porque son personas que uno quiere y todo eso. Lo que no tenemos muchas veces la costumbre, y la iglesia tenía, es dedicar, aunque uno puede hablar de la vida y de todo, cosas que pasan, dedicar un lindo tiempo, un tiempito de eso. Che, ¿por qué no oramos juntos? ¿Por qué no tener algo para compartir y oremos? Y pasar un tiempo, aparte de la comunión unos con otros, también una comunión con el Señor. Prueben, practíquenlo. Cuando vean y hagan un tiempo para poder, cuando son hermanos, poder orar juntos. Y agarrar como práctica ese tiempo que tienen. No es solamente charlar por muchas cosas que están muy bien y son buenas. No estoy diciendo que todo espiritual, va a ir a orar por todos lados. No. Somos seres integrales y es parte de la vida espiritual. Y que hagamos parte de nuestra práctica de la vida diaria. Poner a Dios en todas las cosas que hacemos. Bueno, al margen de eso, simplemente consejo. Pero así era la iglesia. Pero si pensamos, Jesús le dijo otra cosa. ¿Me seréis testigo dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última tierra. Hasta ahora, ¿dónde estaban siendo testigos ellos? Estaban en Jerusalén. La iglesia estaba hermosa y todo ahí, pero estaban ahí, acomodados.
No voy a ser duro con ellos porque un proceso y era el propósito de Dios. Pero también eso muchas veces refleja la realidad de la iglesia en general. Cuando la iglesia recibe bendición, recibe palabra, hay buena comunión, a todos nos gusta. Uy, acá estamos. Está lindo acá. ¿Verdad? Qué lindo. Estamos cómodos acá. Nos gusta estar juntos y nos gusta escuchar y ahí vamos y todo eso. Es lindo eso. Pero eso a veces corremos el peligro de olvidarnos cuál es el propósito de Dios. ¿Para qué Dios tiene una iglesia, hermano? Dios no tiene una misión para su iglesia. Dios tiene una iglesia para su misión. La misión no es de la iglesia. La misión es de Dios y Él nos invita a unirnos a ese propósito que Dios tiene de llevar el evangelio a aquellos que no han escuchado. ¿Por qué digo que la misión es de Dios? Porque el primer misionero fue Jesús. Y el primer enviador fue el Padre. Y Jesús mismo al resucitar le dice a los discípulos, le dice, así como el Padre me envió, yo os envío a ustedes. Él fue el primero y nosotros simplemente seguimos el camino que el Padre marcó al enviar a su Hijo. Y luego al Espíritu Santo. Y ahora nosotros como iglesia somos enviados. Pero bueno, ahí estaba la iglesia, podríamos decir, cómoda. Los seres humanos, y más en esta época, tendemos a ser medio comodines, ¿verdad? Y cada vez que las generaciones pasan, somos más cómodos. Yo cuando, no es crítica a los más chicos, nada de eso, pero es cierto. Los que tienen mi edad, ¿se acuerdan lo que era Virasoro antes? Aire acondicionado. Era, ¿verdad? No vamos a hablar de los más chicos, hablemos nosotros. Aire acondicionado ni ahí. Luz cortaba, pero vuelta y medio. ¿Cierto? Ahora, si nos corta el aire, que nos desesperamos, ¿no? Porque uno tiende a acomodarse al ambiente que hay, a la comunidad que hay. Está muy bien, es así, todos somos así. Nos tendemos a acomodar las cosas y nos cuesta cuando esas cosas se nos quitan. Bueno, espiritualmente a veces también tenemos esa orientación, ¿no? A acomodarnos, a ser espectadores, a sentarnos ahí, a recibir bendición, pero nos olvidamos que Dios nos llama a otra cosa. Dios nos está llamando a algo diferente, a algo mucho más. Y los discípulos le preguntaron al Señor, imagínense que a ellos aún les costaba entender de qué iba la iglesia, hasta dónde era el tema de la iglesia. Ellos todavía pensaban que la cuestión tenía que ver con Israel. Y no enganchaban con el resto del mundo. Piensen que lo que le preguntan a Jesús después que resucitó y todo, le dicen, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Ellos me dicen, ¿cuándo va a poner tu iglesia? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Y sí, claro, cuando uno piensa, un judío del primer siglo, obviamente escuchando toda la vida de la venida del Mesías, el rey, ahora el rey se presentó y el rey está. Entonces lo que asumen ellos en su mente, bueno, Dios va a restaurar el reino de Israel como prometió. Pero ellos no entendían que ya no iba de una cuestión hereditaria, sino que esto se extendía a una cosa mucho más grande, que abarcaba todo el mundo y todas las personas. Y todos eran objetivos y destinatarios del amor de Dios. Y ya no solamente Israel. Y la cosa cambiaba en la forma en que iban. Ya no era una cuestión nacional, no era una cuestión étnica ni hereditaria, sino que era mucho más allá de eso. Era mucho más grande. Por eso ellos se quedaron ahí. Jerusalén era el centro de Israel. Y era el lugar donde tenía que estar. Y era el lugar donde comenzó la iglesia. Pero Dios quería más allá. Ahora la pregunta surgía, ¿y cómo eso se produce? Lo que leímos recién, rápidamente, tiene que ver un poquito de cómo eso comenzó a producirse. Y cómo Dios fue llevando a la iglesia hasta punto, casi empujándola, para que empiece a salir a aquellos lugares que Él había dicho que iba a hacer. Cuando le dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y leímos recién, en aquel día, 8:1, se desató una gran persecución y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria.
Estamos en el capítulo 8 ya. Pasó todo eso, la iglesia de golpe se complicó. ¿Cómo se complicó? Voy a contar esa parte si te enganchan por qué. La iglesia iba creciendo, de golpe había mucha gente con necesidad. Y resulta que había personas de trasfondo completamente judío, pero también había personas de trasfondo helenista, griego, pero que eran judíos también. Y cuando se repartía la ayuda, parece que algunos quedaban desatendidos. Entonces hubo problema y queja. De una parte le dice, mira, la viuda de los griegos están desatendidos. ¿Y a quiénes fueron? A los discípulos, por supuesto. Entonces, va rápido lo que cuento. Los discípulos dijeron, mira, nosotros no podemos atender eso, porque nos tenemos que dedicar a la oración y a la palabra. Eso es lo que estamos haciendo, lo principal. Pero vamos, y se nombraron lo que conocemos hoy, hasta hoy conocemos como los diáconos. ¿Recuerdan? Se nombraron 7 diáconos, de los cuales la mayoría nadie se acuerda. Honestamente, los nombres casi nadie se acuerda, nos acordamos bien de 2. Uno de ellos, el primero, y que se da en el capítulo 7, un diácono con trasfondo también helenista que se llamaba Esteban. Esteban y los diáconos eran los encargados de servir a las mesas, de organizar, eran administradores, organizaban las cosas, repartija de la comida, de todo eso, servían a los que necesitaban, eran gente que servía, pero estos hombres también eran llenos del Espíritu Santo. Eran verdaderos hombres de Dios, tal punto que, resumo, Esteban entra en un conflicto con personas y él le predica el Evangelio y Esteban termina apedreado. Capítulo 7. Por causa del Evangelio. Él termina apedreado. Es el primer mártir de la iglesia. El primer hombre que muere por causa de Cristo. De ahí vendrían muchos más. Hasta hoy día. Y saben que en el siglo XX han muerto más personas por causa de Cristo que todo el resto de la historia de los otros 19 siglos anteriores. ¿Sabían eso? Creemos que ya no hay más mártires por la fe. Solo en el siglo XX. Más personas murieron por causa de Cristo que en los 19 siglos anteriores. Si alguien puede decir que somos mucho más, sí, está claro que somos mucho más. Pero también todavía existe persecución, como muestra la palabra de Dios. Pero bueno, muere Esteban y allí comienza una persecución a la iglesia. Hasta allí no había pasado nada. Y es allí donde especialmente los de línea helenista son esparcidos, lo que leímos recién, a los diferentes lugares más lejos. Salieron de Jerusalén y ¿a dónde iban? Y esto es lindo, ¿a dónde iban? ¿Qué hacían? Compartían, predicaban el Evangelio. Ahora, ¿saben? Esto cambia por completo la estructura de cómo funcionaba, cómo era la cosa antes. Piensen que para el pueblo de Israel, para los judíos del Antiguo Testamento, ser echado, salir de Jerusalén siempre fue una señal del juicio de Dios sobre el pueblo. Cuando fueron echados de Jerusalén y fueron llevados a Babilonia, era señal. Ellos perdieron, que se fueron de Jerusalén porque habían desobedecido a Dios. Era esa la señal. Ahora, de golpe, cambia. Y la idea de Dios, el plan de Dios en Israel y el Antiguo Testamento era, Israel era el paradigma de bendición y todas las naciones tenían que venir a Israel para conocer al Dios verdadero. El Antiguo Testamento era así. Dios bendecía al pueblo de Israel y todo el resto de las naciones podían ver lo que era el pueblo de Dios viniendo a Israel. Y tenían que venir a adorar a Israel. Por eso el eunuco que leímos recién venía a adorar a Israel. Pero a partir de ahora la cosa empieza a cambiar. Ya no el mundo viniendo a Jerusalén a adorar, sino la iglesia saliendo a llevar la verdad de Jesucristo. Ya no es una fuerza centrípeta que atrae al centro, sino empieza a ser la iglesia una fuerza centrífuga, sino que empuja hacia afuera. Y era lo que Dios ahora empezaba a cambiar en la mente y el corazón de aquellos que eran su iglesia.
Ya no es cuestión de quedarse encerrados y seguros, sino salir a un mundo peligroso y difícil, pero que necesitaba de la verdad del amor de Jesucristo. Era cambiar la forma en que veían las cosas, era cambiar completamente. En el Nuevo Testamento la dispersión era hacer misión realmente. Ahora, y ahí empieza la dispersión y ahí el autor de Hechos, que es Lucas, nos va a hablar del que leímos recién, un tal Felipe, que era otro de los diáconos. Este Felipe es llevado a Samaria. ¿Sí? Y allí en Samaria Felipe empieza a predicar. Ahora, esto nos enseña una cosa también, ¿no? ¿Por qué Felipe? ¿Por qué ningún otro? Saben, hay un principio, y esto es real en la iglesia hasta hoy día. ¿Saben a qué personas Dios usa? Aquellas que están ocupadas. Aquellas que están dispuestas y sirviendo. Es la parábola de la mina o de los talentos. Aquel que se le da y es fiel, se le da más. Son las personas que Dios más usa, son aquellas que están dispuestas y que están sirviendo en diferentes cosas. Son aquellas que tienen un corazón dispuesto a servir al Señor y sabe que cuando el Señor le llama, digo, bueno, ok, Señor, voy a hacer lo que quieras. Saben, en mi vida de pastor, no hay mucha, tengo unos años, pero ha pasado años y he visto personas que pasaron toda su vida esperando en qué servir al Señor. Y empezando a decir, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don para servir al Señor? Y nunca descubrieron cuál es. Porque nunca estuvieron dispuestos a servir en realidad. Pero también vi muchas veces que aquellas personas que pareciera que tienen muchas cosas sirviendo al Señor esas son las personas que Dios llama a servirle. Y Dios usa, y Dios capacita, y Dios derrama de su gracia y de sus dones, y esa persona es usada más y más por el Señor. ¿Qué clase de persona sos? ¿Qué clase de hijo de Dios sos? ¿O querés ser? Si es que recién estás empezando. Aquellos que se quedan sentados y simplemente ven pasar la obra de Dios a través de la mano de otras personas o son aquellos que realmente dicen, Señor, acá estoy. Yo no sé para qué, no tengo idea cuáles son mis dones, pero acá estoy para lo que quieras. ¿Saben? Porque en realidad así se empieza. No se empieza cuando Dios te dice, bueno, mira, yo te llamo a vos para que seas. ¿Cuántas veces escuché? Mamá mía. Personas y no, porque vino un profeta y me dijo que yo voy a ir en avión por todo el mundo y voy a predicar a las naciones. Es decir, y predicar en tu iglesia. Es decir, habla a tu vecino. Compartí con el que está cerca tuyo, porque si no lo hacen a los que están a tu alrededor, si no, realmente Dios ni sueñe que va a hablarle a alguien que no conoces. Porque nunca funciona y es así. Pero bueno, el Señor usa a Felipe, porque Felipe no estaba desocupado. Felipe unos días estaba con un montón de laburo, estaba repartiendo, imagínense, yo no quiero ni pensar lo que es 5.000 personas en una iglesia. Miren, nosotros somos como 120 y a veces tenemos espioles. Que no nos ponemos de acuerdo, qué cosa, que esto, piensen 5.000. Por más Espíritu Santo que haya, eran pecadores todos los que estaban ahí, Seguro que había desaveniencia y la Biblia nos marca, y eso es lo lindo, la Biblia no nos muestra solo lo lindo. También la Biblia nos muestra las cosas como son, cómo somos los seres humanos. Y había pujas y peleas, y Felipe estaba ahí en el medio, trabajando. Y uno de los primeros cuando estaba expulsado, alguien puede decir, pero ¿por qué Felipe no quedó ahí? Pobre, tuvo que salir corriendo. Y salió corriendo, sí, y se fue a Samaria, sí. Y Dios le dio más. Le dio más trabajo, pero también le dio más dones. Le dio más gracia. Y recién leímos, y ahora vamos a ahondar lo que era la iglesia que empezaba a ser allí en Samaria. Pero era algo ocupado. ¿Saben? El estar desocupado es peligroso. ¿Usted conoce gente desocupada? Que no desocupada porque no encuentra trabajo. No estoy hablando de ese tipo de... Pero la gente que no quiere nada me refiero. ¿No?
¿Vieron en un grupo donde tal vez... primero, cuando vos estás muy de balde, empezás a mirar para todos lados, ¿no? Menos para vos, pero empezás a mirar. Entonces empezás a ver todas las cosas que están mal en el otro. Te pone un criticón. No, pues empezás a ver todo lo defecto. Uy, mira que canta feo este. Uy, mira al hermano, ¿y este que no canta? Y este, mira, ni ofrendas. Y empezamos y no, pero... Y todos vemos todo lo malo, obviamente de los otros. ¿Cierto? Se hace un criticón. Por supuesto también se hace un egoísta. Porque no sabe servir a los demás. Su vida gira en torno a él mismo. Y para completar muchas veces termina siendo siempre víctima de las circunstancias y nunca responsable de sus actos. Es bueno estar dispuesto y decirle al Señor, Señor, yo no sé para qué, pero Señor, acá estoy, contás conmigo. ¿Saben? Y eso también, claro, me estoy deteniendo mucho pero no importa. Aclaro también, porque también conozco a veces que dicen, Señor, yo, aquí, envíame a mí. Y cantamos y hasta capaz lloramos. ¿Cierto? Y estamos en la culto y Señor, envíame a mí. Yo iré a las naciones, qué sé yo. Y cantamos emocionadísimos. Y por ahí viene el hermano y dice, escúchame, vos no podrías barrerme acá, que hay la escoba agarrada. No, yo me voy a las naciones, pero barrer no voy, no puedo. Triste, ¿no? Pero a veces se da también eso. Sino dispuesto a todo, a servir al Señor en lo que Él mande. Ahora, ¿a dónde fueron? A Samaria. ¿A dónde? Yo no creo que sea porque eligieron ni que pensaron lo que Jesús le había dicho, sino que fue las circunstancias que huyeron de Jerusalén y Judea. Porque los judíos eran los que perseguían. Entonces el lugar donde los judíos no iban a entrar principalmente, ¿dónde era? Y Samaria. ¿Por qué Samaria? Por ahí para el que no sabe. Samaria era... el samaritano era, para el judío era abominación. Entienden que no querían ni tocarle con un palo a un samaritano judío. Por eso Jesús usa el ejemplo samaritano, el buen samaritano. Por eso cuando Jesús va a hablar con la samaritana en el pozo de Juan 4, los discípulos le ven hablando con la samaritana y dicen, ¿qué estás haciendo? No entendían cómo el Señor, el Maestro, está hablando con una samaritana. Para nosotros, para nuestra cabeza occidental, samaritano es algo bueno. ¿Cierto? Cuando decía el buen, porque asociamos enseguida con el buen samaritano. Para nosotros, en nuestra cabeza suena algo bueno. Si es un samaritano, decimos, uy, entonces es un buen tipo. Pero para el judío del primer siglo, samaritano era todo lo contrario y peor. Porque en todo sentido, piensen, el samaritano fue, el problema entre Judea e Israel fue desde el principio. Tengo que contar toda la historia para entender, pero bueno, ahí va rápido. Israel tenía 12 tribus, ¿cierto? Las 12 tribus que eran los hijos de Jacob eran 12 tribus, de los cuales 2 formaron, con el rápido cuento, Judá, y las otras 10 era Israel. Y siempre se separaron, enseguida se separaron, ¿no? Desde Salomón, a partir de ahí, después de Salomón, eso se separó y siempre hubo pelea antes, inclusive por celos y todo eso de esos 10 pueblos. Entonces, uno se le conoció como el reino del norte de Israel y al otro se le conoció como el reino del sur y Judá. Israel tenía su centro, su capital en Samaria. Judá tenía su centro, su capital en Jerusalén. ¿Sí? Y ahí vinieron todas, cuando ustedes leen Reyes, Primera, Segunda Reyes, vienen la historia de las dos naciones, los dos reinos, que eran los dos reinos que igual venían de Jacob. Ahora, cuando Israel cae cautiva por Asiria, los asirios que hicieron, llevaron cautivo a los israelitas, pero tenían una técnica para que no se subleven. Ellos dejaron a algunos israelitas, pero trajeron de diferentes naciones paganas y las pusieron ahí en Samaria y en la zona, y se mezclaron la sangre. Entonces se mezclaron, ya no había israelita puro. Entonces mezclaron, eran peor que gentiles, eran israelitas con sangre mezclada con paganos. Y se mezclaron también las costumbres religiosas de ellos. Hasta tal punto que, y por otro lado, cuando Judá cae cautivo, se va a Babilonia, pero en Babilonia no hace lo mismo, sino que queda un remanente de Judá en Jerusalén. Entonces eso no se mezcla. En cambio, los dos estaban mezclados. Cuando Nehemías viene
y restaura el muro, la muralla, y luego después viene del templo, los judíos los samaritanos quisieron venir a ayudarle a reconstruir el templo. Algunos dicen que era una trampa, pero bueno, quisieron venir a ayudarle y los judíos no le dejaron. Entonces, ¿qué hicieron los samaritanos? Ahí en Gerizim, a los pies, en el monte Gerizim, lo que hicieron los samaritanos fue construir su propio templo a Dios. Y adoraban ahí. Entonces, para el judío, el samaritano era lo peor que hay. Era alguien que no merecía nada, era peor literalmente que un perro. ¿Entienden? Para eso era un judío. Y estuvieron en guerra hasta poquito antes, peleando entre ellos. Los judíos destruyeron el templo ese Gerizim. Un tal Juan Elcano fue el que unas monedas destruyó, un judío destruyó, esto estamos hablando de 140 a.C. Cuando llegaron los romanos en el 63 a.C., los romanos liberan a los samaritanos del dominio judío y le meten a todos bajo Roma, ¿cierto? Pero ahí lo liberan. Ahí está, gracias, ahí está, miren, ¿ven? Ahí están los dos reinos, gracias, buenísimo. Sí, lo liberan. Ahora, pero entonces no querían saber nada. Y sin embargo, Dios en su soberana gracia, el primer lugar después de Judea y Jerusalén que les envía y que ya había profetizado cuando les dijo ahí el pasaje que leímos primera, Hechos 1:8, ¿a dónde le envía? Por la fuerza. A Samaria. Le envía a aquellos que no querían, ¿saben? Y esto pasa a grandes rasgos muchas veces en nuestras vidas. Aquellas personas que creemos no venía el evangelio nunca. Y por favor, que Dios no me cruce justo en la iglesia. Ese que menos merece la misericordia del Señor. Ese es el que el Señor llama. Y muchas veces te va a usar a ti si estás dispuesto a traspasar tus propios prejuicios para traer a alguien a los pies de Cristo. Nosotros los seres humanos tendemos siempre a hacer juicios de valor sobre las personas y a veces llegamos a decir a personas, mira, a ese lo único que le falta es Cristo, como si fuese poquito lo que le falta. No, decimos, es tan bueno que lo único que le falta, mire, por más bueno que sea, sin Cristo, está perdido. Está tan perdido como el más malo de los pecadores. Pero Dios nos llama a ir y llevar el evangelio a toda criatura. Y esto es justamente donde Felipe va, a un lugar religiosamente impuro, históricamente hostil y culturalmente rechazado por todo judío. Y sin embargo vemos cómo Felipe no tiene ni problema en predicar el evangelio. Y Dios, sobre todo, respalda esa predicación a través de las señales. Un lugar que hasta ese momento no había llegado la palabra. Llega no por causa de la voluntad consciente al principio de la iglesia, sino por causa de la persecución. Y allí llega y allí se produce, como leímos recién. ¿Recuerdan? Aparece Felipe, empieza a predicar y hay sanidades, señales, expulsión de demonios. Lo mismo que pasaba en Jerusalén. Lo mismo. Pero faltaba algo. Faltaba la venida del Espíritu Santo. Entonces, en Jerusalén escuchan, en Samaria está llegó el Evangelio y vos sabés que está viendo un impresionante avivamiento en Samaria. ¿Y qué hace la iglesia en Jerusalén? Porque quedó iglesia en Jerusalén. Los judíos quedaron, los apóstoles quedaron todos en Jerusalén. No se movieron, todavía ya no se movieron. Entonces vamos a enviar a dos importantes. Interesante también, Juan y Pedro. ¿Sí? A ellos son enviados. Interesante también, ¿no? Porque, ¿saben quién era Juan? ¿El hijo del trueno? Uno de los hijos del trueno, el otro, ¿cómo se llamaba? ¿El otro hermano? Jacob o Santiago. Exactamente. Eran dos de los círculos íntimos de Jesús. Tanto Pedro como Juan. Pero es interesante, para que tengan una idea el nivel de barrera que tenían ellos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue a una aldea samaritana y no quisieron escucharle, le echaron a Jesús de esa aldea samaritana?
¿Qué dijeron Juan y Jacobo? Dijeron, pobre, que tengan misericordia, no saben lo que hacen ellos, ¿no? Dijeron, Señor, ¿no querés que le pidamos al Padre que mande rayo y queme todos estos samaritanos? Así le dijeron, más o menos, palabra más, palabra menos. Le dijo, re amorosos los hermanos, ¿verdad? Y comprensivos, ¿no? Se enojaron porque rechazaron a Jesús. Dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a pedirle al Padre. Vieron tantos milagros, vieron tantas cosas que sin problema hace. Que mate todos los samaritanos. No sirve para nada. Esa era la idea, piensen. Ahora este mismo Juan, yendo de Jerusalén, bajando a Samaria. Ahí. Bajando, se dice bajando siempre, porque Jerusalén siempre se toma como arriba. Pero bajando a Samaria, aunque nuestro mapa es para arriba. ¿Sí? Yo imagino que él pensando, uy, ahora no puedo creer que llegó el Evangelio de Jesús a los samaritanos, y yo que pensaba que ellos eran descartables, ya no tenían solución, ¿no? Ya estaban descartados, estos no tenían nunca que el Señor les iba a amar, que cómo el Señor va a amar a esos samaritanos. También mostrándonos, mi querido, que Dios no rechaza a nadie. No importa qué piensen otros de vos. No importa cuántos errores has cometido en tu vida. No importa qué tan oscuros sean tus pecados. Dios no rechaza a nadie, sino que extiende su mano en misericordia y aún te da una nueva oportunidad para venir a sus pies. Amén. Bueno, ¿dónde me quedé? Listo. Va Juan a Samaria y allí llega y lo primero que preguntan es, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y en Samaria dicen, no, todavía no. Entonces ellos oran y ponen las manos y como dice la Escritura, acabamos de leer, el Espíritu Santo cae sobre las personas que habían recibido a Jesús, habían creído en Él. Y se habían bautizado inclusive ya. Y ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Por qué pasa esto? Y va a volver a pasar, en el capítulo 10 va a volver a pasar lo mismo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es que reciben? Yo creo que la explicación es que escuché la más plausible y creo que la justa. Es lo siguiente, piensen que había un gran peligro que esta iglesia que aparecía en Samaria esté separada de la iglesia de Jerusalén. Piensen, había una separación, una barrera tan grande ya de por sí entre Samaria y Jerusalén, que si una iglesia se ponía en Samaria, iba a empezar a predicar por helenistas, como Felipe. Si eso se levantaba, podía levantarse paralelamente a la de Jerusalén y aún estar separada y la iglesia hubiera nacido dividida. Por un lado, vos sos de la iglesia de los judíos, del camino, pero de Jerusalén, o vos sos de la iglesia de ahí de Samaria. Y eso hubiera sido terrible para la vida y Dios no quería dos iglesias. Dios quería una sola. Y los discípulos no fueron a Samaria a controlar lo que Felipe estaba haciendo. Ellos fueron con un propósito. Y el certificado de que no había dos iglesias, sino que todo era una sola, fue que así como en Jerusalén recibieron el Espíritu Santo, pues en Samaria recibieron el mismo Espíritu. Y la raíz de eso eran los discípulos, los apóstoles. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que soy? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué responden? Le responden, bueno, algunos dicen que soy esto, algunos son profetas, otros tal. ¿Y quién responde ahí? Pedro, ¿no? Claro, siempre responde Pedro. Pedro responde a veces correctamente, a veces cualquier cosa, pero siempre responde Pedro. Dice, pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y yo te digo que, ya habla de la roca que tanta confusión trajo, hablando, y yo expliqué qué significaba la roca, era la verdad que Jesús estaba proclamando. Sobre esta roca es la verdad de Jesucristo, no Pedro. Pero le dice a Pedro, y yo le daré la llave del reino. ¿Se acuerdan? Y yo también expliqué esto hace mucho, pero vuelvo a explicar. Y ahora lo que está haciendo Pedro
Y los discípulos es usando esa llave. El reino ahora, de golpe, ellos vienen a Samaria y oran por un pueblo diferente al judío. Ahora era diferente Israel, este es otro pueblo. Primera vez que el evangelio llega a otro pueblo, la primera vez que no es judío. Y oran y la puerta del evangelio se le abre a este pueblo. Porque Dios le había dado la llave a la iglesia. Y mis queridos, en cierta forma, hoy y yo tenemos esa responsabilidad. Esa llave. Esa llave es el evangelio. Es la verdad de Jesucristo. Esa llave que abre el reino para aquel que está fuera del reino. Esa puerta que se abre a través de la verdad, la proclamación de la verdad del evangelio. Y la tenemos vos y yo. Entonces, pensar si cuando callamos delante de alguien que no conoce, le estamos diciendo, yo tengo la llave que puede transformar tu vida, pero no te abro, no te la doy. Algún día el Señor nos va a pedir cuenta de eso. Algún día nos va a decir, ¿y qué de tu amigo? ¿Y qué de tu vecino? ¿Y qué de aquellos que están hasta lo último en la tierra? Cuando vos tenías y eras parte y responsable de poder llevar la verdad de Cristo a esas personas. No, es que yo estaba muy ocupado con mi negocio, Señor, y me preocupaba eso, y me preocupaba mi familia, y Señor, y estaba preocupado con esto y con aquello, y andaba corriendo, no tuve tiempo. No tuve tiempo. Suerte con la excusa que le podemos decir al Señor ahí enfrente de Él, ¿no? Alguna valdrá. Porque como vamos a ver ahora, no hay nada más valioso que un alma. No son las multitudes, un alma. Y ahora, vamos a ver, estamos un tiempo. Ahora, reciben entonces el Espíritu Santo y ya no son una iglesia en Samaria y una iglesia en Judea, son una sola iglesia, todos juntos, todos bajo el mismo Espíritu. Y todos lo entendieron así. Y Juan y Pedro vuelven gozosos a Jerusalén. Felices, y hay un avivamiento. La iglesia está creciendo tremendamente, seguramente en Samaria. Después, para aumentar el bautismo del Espíritu, ahí hay una historia del mago que Simón, que es otro tema, no voy a hablar ahora de eso. Pero bueno, y allí la iglesia creciendo, imagínense lo que era eso, la multitud. Posiblemente la ciudad donde estén no haya sido la ciudad de Samaria, que ya no existía más, no tiene otro nombre, sino una ciudad cerca ahí de Siquem, de donde Jesús estuvo con la samaritana. Y eso también es otra cosa. ¿Por qué cuando los samaritanos escucharon a Felipe no lo escucharon? ¿Por qué ellos lo recibieron tan abiertamente? Y es muy posible que muchos de los que escucharon a Felipe esa vez que fue a predicar, la primera vez, habían escuchado a Jesús cuando estuvo en Samaria durante varios días compartiendo la palabra. ¿Saben? Ese es otro principio importante. Cuando nosotros vamos a alguien hablarle, y Dios nos da la oportunidad de hablar con alguien del evangelio, recuerden que ya el Señor va delante de nosotros. Ella está preparando ese corazón. Cuando vamos a un lugar, cuando un misionero va a un lugar, no va a un lugar como pionero, ni Jesús está allá. A veces tenemos idea, no, la última Coca-Cola en el desierto somos. No somos la última Coca-Cola en el desierto. Dios ya está trabajando. Y Él nos invita a unirnos a lo que Dios está haciendo. Y para eso debemos ser sensibles a la voz de Dios y saber dónde y qué Dios está haciendo. Y poder obedecer su palabra. Y eso es lo que Felipe hizo. Y produjo ese gran avivamiento. Pero aquí pasa algo muy raro. Y para un ministro es complicado esto, ¿no? Esta situación que pasa ahora. Recién leímos y pasa algo y dice que un ángel le dice a Felipe, bueno, salí de acá y andate al desierto. Ahí el camino a Gaza, justamente, que hoy escuchamos tanto ahí cerca, ¿no? Andate para el camino para Gaza. Ese camino, había dos caminos, dice que para Gaza, había uno donde justamente el que no había nadie, el que según la historia dice que no había nadie, pues ahí le manda a ir. Al desierto. Imagínense, en el mejor momento del ministerio de Felipe, nunca había soñado todo lo que estaba pasando y Dios le dice, bueno, listo, al desierto.
¿Al desierto a qué? Mi gente hay en el desierto. Pero no vemos a Felipe discutiendo con el Señor. Capaz que yo lo vea, capaz que soy más duro, ¿verdad? Decía, Señor, ¿para qué al desierto? Estoy bien acá, Señor. Al fin, después que me echaron de Jerusalén, aguanté la persecución, me vine acá sin nada. Mira todo lo que está pasando, lo que trabajé para que esto pase. Señor, ahora poco se echa todo esto, Señor, y me sé salir de vuelta. Ahora que estoy empezando a acomodarme, me siento en casa de vuelta. Me siento cómodo. Estoy feliz, Señor, ahora, otra vez. Tengo que ir al desierto. Decime, ¿para qué al desierto? Bueno, estoy suponiendo que eso haría yo. Felipe no escuchamos que hace eso. No sé si habrá tenido una crisis, no lo sé, pero Felipe lo que hace sí sabemos, y la Biblia lo dice claramente. ¿Qué hace Felipe? Obedece. Algo tan complejo, impresionante como eso. Obedece a Dios. A veces me pongo a pensar yo, ¿qué pasaría, mis hermanos, con tu vida, con mi vida, si simplemente aprendiéramos a obedecer a Dios? ¿Qué sería de tu vida si en todas las cosas de tu vida simplemente aprendes a obedecer a Dios? ¿Qué haría Dios con tu vida si solamente le obedeces? Y dejas de, no, pero yo tengo razón, no, pero nadie me entiende, ustedes no saben lo que me pasa, no, pero entiendan que es difícil, no, pero, y las mil excusas que todos ponemos, y simplemente obedecemos a Dios. Creo que tu vida y mi vida serían bien diferentes, y el impacto muchas veces de la iglesia del Señor, si simplemente obedecemos a Dios, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, cada día. Simplemente obedecer. Felipe obedeció, ¿verdad? Y dice que se fue al desierto y en eso se encuentra con un carro. Por lo que la Biblia habla de un carro lindo, ¿no? Un carruaje. Porque el hombre que iba era un hombre importante. Era un tesorero de Candace. En realidad no es nombre la reina, sino se le llamaba a la reina de Etiopía de ese tiempo, se llamaba así, como un puesto, ¿no? El puesto. A la reina se le decía Candace, no era el nombre de la reina. Y saben, y resulta que él va y se encuentra con ese carruaje. Y el que iba arriba ese era un eunuco. ¿Saben todo lo que es un eunuco? Un eunuco era una persona que estaba castrada. Así, que realmente servía justamente a la reina. Si el rey no quería Lola, entonces por la duda rodeaba de eunuco, cosa que no tenga ningún tipo de historia. Se pasaban, ¿no? Porque los pobres gente, pero esto es un hombre importante, a pesar de eso era un eunuco. Pero también, imagínense, él era un prosélito. Un prosélito era alguien que creía en la ley de Dios y que trataba de obedecer la ley de Dios, pero no era judío. Es decir, no, obviamente ese no estaba circuncidado, pero aparte de eso, la ley de Moisés decía que un eunuco no podía ser parte del pueblo. Este eunuco ni siquiera podía ser prosélito, sino era medio prosélito, era un simpatizante, pero nunca iba a ser recibido, era completamente rechazado, según la ley. Aunque Isaías va a decir y profetizar lo que ahora iba a pasar. Isaías lo profetizó y dice que los eunucos también serían recibidos. Y esto es lo que pasa. Qué interesante. Dios llama a los samaritanos y ahora llama a otro desplazado. A otro rechazado. No es nadie, sino a otro, un eunuco que nunca iba a ser recibido. Y Dios le manda, miren, Dios le manda a Felipe dejar una multitud para ir a un hombre. Creo que una clara enseñanza de cuánto vale un alma para Dios. ¿Cuánto vale un alma para Dios? Todo el esfuerzo, todo el sacrificio que sea necesario solo para ganar un alma.
A veces no estamos dispuestos ni a escuchar a las personas. No, pues estamos muy ocupados. Empiezan a hablar y nosotros estamos mirando el reloj y uy, cuando termine, contame los problemas. No somos capaces de cargar o de recibir o simplemente escuchar. Cuando nuestra mente debería ser, esa es un alma por la cual Jesús murió. ¿Será que vale la pena dedicarle tiempo, esfuerzo, perseverancia? No, pues le invité 2 veces y no quiso venir. Ahora que se arregle con Dios, ya está. Así no quiso escuchar. Muchos de los que estamos acá, estamos porque hubo alguien que perseveró, que aguantó nuestros no, después nada, o los esquivada olímpica, hasta que llegó el día que el Señor nos llamó y vinimos. ¿Cierto o no? Pues la mayoría es así. Somos así. Un alma vale la pena. A un alma es aquella por la cual el Señor murió. Dejó una multitud por una sola persona. Dejó el éxito ministerial por una obediencia silenciosa. Eso es un hombre o una mujer de Dios. Está dispuesto a hacer eso realmente. Aunque seguramente, y esto es suposición mía, no dice la Escritura, pero calculo yo, que más de uno le habrá dicho a Felipe, ¿a dónde va? No, el Señor me dice que vaya al desierto. No, Felipe, acá estamos a full. Aparte, va a dejar, como me dijeron una de mí, va a dejar esto tan espiritual para ir a hacer eso. ¿Qué está haciendo, Felipe? Porque también, es cierto, que obedecer a Dios no siempre todo el mundo entiende, ni va a entenderte. Pero es lo mejor estar en el centro de la voluntad de Dios. Y vas a ver la mano de Dios obrando en y a través de tu vida cuando somos capaces, por su gracia, de obedecer su palabra y lo que Él nos manda. Y así fue en el desierto y llegó, voy rápido pues si no ya me voy a demorar mucho, pero ya no me queda tiempo, quiero cerrar nomás. Un extranjero estaba sentado ahí. Uno ahora, ¿recuerdan? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Y esto se va a hacer patente en capítulo 10 con Cornelio, pero acá empieza a abrirse. Y ahora uno que no era ni samaritano, no era ni judío, aunque era un simpatizante, ahora uno de las naciones, un negro. Porque eran negros y sí, obviamente era un negro, ¿verdad? Y completamente de otra nación diferente. Y ahora el Evangelio llega por primera vez, que la Escritura nos enseña, llega a un extranjero que no tenía ningún lazo consanguíneo con el pueblo de Israel. Los samaritanos en cierta forma tenían la mitad, pero este no tenía nada. El Evangelio llega hasta lo último de la tierra a través de la obediencia de un hombre y yendo a esta persona. Un buscador sincero, pero un marginado aún de la ley ceremonial. Isaías 56 dice, al extranjero y al eunuco les daré nombre mejor que hijos e hijas. Y esa promesa se empezaba a cumplir, como les dije, allí en ese momento. Y él le predica, y vimos recién, y él cree en Jesús. Y en ese momento, también como ejemplo, no hizo más falta más nada, con su fe sincera se bautizó. Dicen la historia, no la Biblia, algunos como Heródoto dice que, historiadores como Heródoto dice que volvió a su tierra y allí a través de su testimonio también comenzó un movimiento cristiano que luego a través de las visitas de otros hermanos fue fortaleciéndose por la obediencia de uno. ¿Saben? Eso también es una buena lección. Nunca sabes si aquella persona que le estás hablando, y aunque capaz que no da ni 5, Dios no lo use para su gloria de una forma que solo Dios sabe. ¿Saben? Eso es bueno saber los que son maestros de escuela, los que tienen hijos, lo que sea, si no sabes si tu hijo, tu alumnito de escuela o aquel vecino que vos le estás hablando puede ser un hombre o una mujer que Dios use para su gloria de una forma que vos ni siquiera te imaginas. El Señor puede hacer
eso también. Y eso pasó con este hombre. Cuenta que se bautiza y Dios rapta, se produce una desaparición, un milagro. Y lo vemos ahora a Felipe allí en Azoto, Azoto, no sé cómo, Azoto, ¿sí? Azoto, no creo. Azoto, compartiendo la palabra y donde iba hasta Cesarea. Después de hecho nos cuenta que Felipe tuvo 7 hijas. Y todas servían también al Señor, pero eso ahí dejo para otro momento. Pero ahora, la pregunta es parte de lo que quiero hacer y terminar en esta noche, es la siguiente. ¿Saben? La invitación, el mandato de Dios a su iglesia es claro. Todos somos parte, seamos que empezamos recién o que estamos hace mucho. Llevar el Evangelio de Jesús, compartir con otros. A nuestro alrededor, pero también ser parte hasta lo último de la tierra. De igual forma. Y todos somos llamados a eso. Y la cuestión es que Dios lo está haciendo y lo va a hacer. Como le dije en Hechos 1:8, no fue un solo mandato, sino fue una declaración profética de una verdad soberana. ¿Me seréis testigo? Es lo que Dios lo definió así para su iglesia. Ahora la pregunta está también, por otro lado, siempre en medio de la verdad soberana de Dios, también hay una invitación para nosotros. Porque no todos salieron. Ni todos obedecieron de primera instancia. Ni de segunda ni de tercera. Y eso mismo pasa hoy. ¿Cuál sos vos? ¿O cuál querés ser? ¿De aquellos que se quedan? ¿Aquellos que no cumplen el propósito del Señor? ¿O aquellos que obedecen y aunque no saben cómo? Y pueden decir, tengo 1000 cosas que me frenarían, Señor, y no sé cómo hacer. Pero, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero que uses mi vida. Por alguna razón me salvaste, Señor. Y es por mucho más que simplemente bendecirme y darme la gracia que me diste. Es mucho más alto que eso. Y yo quiero vivir para ti. ¿Saben? Esto no es una cuestión de ok, yo ahora decido y toda la cosa cambia ya y ya toda mi vida va a cambiar. Por lo menos conmigo no fue así. Sí, fue una decisión. El poder decirle, Señor, acá estoy para lo que vos quieras. Yo no sabía para qué. Capaz que algún otro tenía más claro, pero yo no sabía. Pero a partir de haber estado dispuesto, Dios empezó a cambiar ciertas cosas en mi vida, a ponerme en relación con otras personas que me bendijeron y me ayudaron. Y empezó a abrir puertas que yo nunca pensé que podrían abrirse. Pero siempre empieza desde el punto de vista humano, con un Señor, sí, de verdad estoy dispuesto. Dice, y miren que hay necesidad en este mundo. El mundo está urgido de que la iglesia se levante y pueda compartir. Alrededor nuestro hay tanto sufrimiento, tristeza, dolor, soledad. Que solo la verdad de Jesucristo puede realmente dar sentido a la vida. Solo Cristo salva. Pero también, como les dije al principio, existe un mundo también que está lejos, que no conoce. ¿Saben que hay personas en este mundo hoy día que nunca han escuchado hablar de Jesús? Una sola vez. ¿Cuántas veces escuchaste hablar de Jesús antes de venir a la iglesia? Decime. No, ya sé que no puedes contar. Prende una radio acá en Virasoro. Y no sé si ustedes
corren el dial así para ver algo que me gusta, ¿no? La mitad mínimo, y acá mira solo que no es tanto, la mitad evangélica y la otra mitad otros radios. Yo me acuerdo en El Dorado no encontraba radio, ya tenía ganas de buscar radio que no sea evangélica, pero no encontraba ninguna, era tantas radios. Es decir, la gente, ¿cuántas veces escuchamos antes de venir? 1000 veces. De 1000 formas, pero hay lugares en el mundo donde no se escucha. Si hay alguien que quisiera que quisiera saber de Jesús, tendría que preguntar. Yo una vez vi un número, alrededor de unas 10.000 personas para encontrar alguno que haya oído hablar de Jesús le pueda contar. No hay. Y a esos también somos llamados. Cuenta la historia de uno de los grandes misioneros que se llama Hudson Taylor, misionero a China. En 1857, él fue uno de los primeros misioneros que entró al interior de China con el Evangelio. Y dice que una historia que yo conté muchas veces, pero hace mucho, y hay algunos que no la conocen. Estaban en el interior de Ningbo, en una ciudad en el interior de China. Y ahí condujo a Cristo un señor que se llamaba Ninji, póngale, ¿sí? Más o menos. El hombre estaba gozoso porque había encontrado a Jesús, había escuchado y había creído en Jesús. Y quería, obviamente, aquel que encontró gozoso quería hablarle a otro familiar y amigo de Jesús. Estaba re contento. Entonces, en un momento, le pregunta al misionero, a Hudson Taylor, le dice: ¿cuánto tiempo han tenido en Inglaterra las buenas nuevas? Hudson Taylor era inglés. ¿Hace cuánto que conocen del Evangelio de Jesús? Y Hudson Taylor le sorprendió la pregunta primero y pensó, me dijo, no, Inglaterra hace siglos. Y este hombre le mira y dice, ¿cómo hace siglos? Sí, hace siglos que sabemos del Evangelio de Jesucristo. Y él con tristeza le mira y dice, mi papá pasó toda su vida buscando esta verdad y murió sin ella. ¿Y ustedes ahora recién vienen? Saben, a veces somos así, a veces la iglesia es así. Hay un mundo que se muere sin Cristo. Y tenemos el mayor tesoro en nuestras manos. Aunque somos vasos de barro, pero con un tesoro. Y allí estamos dando vuelta en nuestra propia Jerusalén. Cuando es preferible que este vaso de barro se rompa y la luz del Evangelio de Jesucristo pueda ser llevado hasta lo último de la tierra. A veces no entendemos y preguntamos cómo somos parte de ese Evangelio hasta lo último de la tierra. En primer lugar, en principio, orando. ¿Saben? Orando por los misioneros que están allá. Orando por... Miren, esos carteles que ustedes ven ahí no son un adorno para que quede linda la iglesia, aunque está lindo, ¿verdad? Sino son un recordatorio de aquellas familias que Dios nos dio la gracia de poder acompañar en su ministerio. Ahí tenemos Jordania, un país con más del 99% de musulmanes, donde en menos del 0,2% son cristianos. Turquía igual, Túnez, Marruecos tenemos, y aún la escuela, un poco más cerca, nuestra Judea. Orar por ellos, acompañarlos en oración, pero realmente conocerlos, llevar su vida delante del Señor es parte de nuestra, hermano, y seguramente aún de muchos de nosotros. Si somos obedientes y si escuchamos el llamado de Dios, aún de muchos de nosotros Dios puede usarnos y llevarnos a donde Él quiera. Los que tienen hijos, piensen, aún si estarían dispuestos a dar sus hijos por causa del Evangelio. ¿Saben? Soñamos nosotros con que nuestros hijos sean, yo qué sé, que cada uno sueña con doctores, que está buenísimo, ingenieros, administradores, está muy bien.
Está muy lindo y eso es hermoso. Que sigan mi camino, mi profesión. Pero ¿cuánto soñamos en realidad cuando decimos, yo quiero que mi hijo, que sí, que estudie lo que quiera, que sea lo que quiera, pero que sirva, Señor? Que sea un instrumento en sus manos. Que viva para su gloria. Porque ¿qué más podemos anhelar nosotros los padres? ¿Qué cosa más preciosa podamos desear para nuestros hijos? Que sean hombres y mujeres que sirvan a Dios. Y que vivan para Él. Termino simplemente. No sé hasta dónde fue Felipe, ni todo lo que Dios usó en su vida, pero él fue obediente y fiel. La iglesia siguió. A través de los siglos y siglos tuvo su vida y su bajada, sus desafíos, donde avanzó en la obra misionera, donde obedeció el mandato y otras veces donde se encerró. Otras veces donde lamentablemente con ese mandato se mezclaron un montón de cosas como el colonialismo y tantas cosas terribles que pasaron en el mundo. Pero el llamado sigue. La historia de la iglesia continúa, es hasta que el Señor venga. Y hoy nos toca a vos y a mí. Hoy somos nosotros, jóvenes, son ustedes. Grandes, también son ustedes. Hoy nos toca nuestra parte. En aquello que el Señor nos llama. En serle fieles. En servirle con todo el corazón. En vivir para Él. Es un llamado. Y como le dije al principio, al final, solo Él espera una respuesta de corazón. No pide nada más de vos. Él espera simplemente acá estoy, Señor. Acá está mi vida, acá está la vida de mi familia. Tuyas son. Y que lo obedezcamos. Hombre, ¿qué pide Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Él. ¿Y qué más grande justicia que la verdad de Jesucristo? ¿Qué más grande expresión de misericordia que compartir a alguien la verdad de Jesús y llevarlo a los pies de Jesús? Qué más grande sentido de humildad que obedecer al llamado que Dios nos da y vivamos de esa forma. Amén. Señor, gracias